de Formación Cristiana Virtual. Pues Hola León, ¿cómo estás? Hola, tía Astrid, ¿cómo está usted? Yo soy bien, aquí estamos. Un poco desaparecido, pero estamos bien. Sí, ¿cómo pasaste estos días de descanso? Ay, Dios mío, no sé, muchas cosas, he comido mucha carne. Pero bueno, ha sido bueno porque engordé un poquito. Sí, yo creo que varios vamos a tener ese problema. Bien, en el día de hoy el objetivo de esta clase es hablar sobre la confianza en Dios. Ah, sí, ¿y cómo eso va a ser, tía? Bueno, yo te voy a contar una historia de la Biblia ¿Otra historia que yo más? creo que los niños allá en su casa ya la conocen, quizás, no sé, a lo mejor tú también la conoces. Además tiene mucho que ver contigo. Ah, Así que vamos a empezar a contar. Esta historia se trata de un siervo de Dios llamado Daniel, este personaje que está aquí. ¿Sabes algo de Daniel o te acuerdas algo de la historia de Daniel? Pues es que yo creo que... A ver, fue alguien importante de la tribu de Israel, creo que eso me acuerdo. Sí, efectivamente, Ya Daniel sabía. era hijo de los príncipes de Israel. Pero resulta que en un tiempo nefasto para el pueblo de Israel, vino Babilonia y el rey tomó a estos hijos de los príncipes y los llevó cautivos. Pero qué maldad más grande. Sí, lamentablemente, por Qué la atroz, desobediencia del pueblo de qué Israel atroz. hacia Dios. Entonces, este rey se llevó cautivo a varias personas y entre ellos estaban estos príncipes, que era Daniel, con otros personajes más muy importantes también, que lo podemos encontrar en otra historia. ¿Sabes lo que sucedió? Que Daniel tenía algo especial de Dios. Daniel no era simplemente una persona cualquiera de la tribu, sino que tenía una sabiduría que venía del cielo, que venía de Dios. Por lo tanto, Dios a través de los años le dio una importancia en el pueblo de Babilonia. ¿Te imaginas una persona extranjera que tenga importancia en otro pueblo, que tenía otras costumbres, que tenía otros dioses a quienes ellos adoraban? Wow. Y resulta que Daniel, este personaje que está aquí, era muy importante. Pues Y tía, él, tía, dígame, ¿qué tan importante era este hombre? era tan importante que era gobernador de ciertas regiones de Babilonia, Wow. Leons. Era así de importante. Wow. Pero así como él, habían otras personas que también eran importantes, gobernadores y sátrapas, dice la palabra del Señor, pero resulta que le tenían envidia a Daniel. Bueno, ¿Sabes? pues eso es muy malo, la envidia es muy mala. Así es. Y como él era hijo de Dios, estas personas le tenían envidia por toda esta sabiduría y gran conocimiento que tenía Daniel. Por lo tanto, como sabían que él era de otro pueblo y que adoraba a otro Dios, decidieron hablar con el rey. El rey que estaba en ese entonces, en ese momento, era el rey Darío. Oh, Darío, el Y le, grande. y le dijeron al rey Darío que promulgara un edicto real, una ley, en donde prohibiera a toda persona adorar a cualquier dios que no fuera los que ellos adoraban. Yo creo que fueron egoístas. Pues en claro realidad. que sí, yo creo que fue egoísta, porque es injusto, porque, bueno, ahora tenemos libertad de culto, muchos adoramos muchas cosas. Así Bueno. es, pero en ese tiempo no era así. Y como Daniel, a pesar de tener estos privilegios en este pueblo de Babilonia, también estaba sujeto a todas estas leyes. Y resulta que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Tú cuántas veces al día oras? Ay, tía, esa pregunta, ¿por qué me la hace? Porque todos tenemos que hacer una reflexión respecto a cuántas veces oramos a Dios. 1 vez, 2 veces, 3 veces. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios para estar en comunión con Él? Porque eso Pues es sí, la oración, niños. pues sí. Es estar en comunión con Dios. Y es importante, al menos 1 vez al día, poder estar en esta intimidad, solamente Dios y nosotros. Bueno, Daniel oraba 3 veces al día. Por lo tanto, estas personas hicieron que el rey Darío promulgara este edicto real, esta ley, en donde nadie podía adorar ni orar a otros dioses, sino eran los dioses de Babilonia. ¡Qué injusto! ¡Qué Muy injusto. Pero Daniel no tenía miedo porque sabía en quién confiar. Y eso es lo importante, la confianza que tenemos en Dios, que debemos tener en Dios a pesar de todos los problemas que podamos tener. Él confió en su Dios, siguió orando a Dios y dice la palabra de Dios que él abrió sus ventanas desde el lugar en donde él vivía y oraba igual 3 veces al día a vista de todas las personas. Por lo tanto, estos sátrapas
malintencionados, muy envidiosos, vieron que Daniel estaba orando y resulta que le fueron a decir al rey, Ay, obviamente. acusetes, Pues sí, acusetes. muy acusetes. Oye, la mordería una cachete. Pero ya vas a tener la oportunidad. Ah. Deja que termine la historia, deja que termine la historia. Bien, niños. Resulta que fueron a contarle al rey que Daniel estaba orando a otro dios y resulta que el edicto decía que nadie podía adorar ni orar a otro dios que no fuera los dioses de Babilonia porque tenían una condena. Esta condena era ser echado, como lo ven aquí, él está entrando a una parte. Es el pozo de los leones. ¡Ay, hostia! ¿Qué ha pasado ahí que me nombraron? Que Daniel fue echado al foso de los leones. ¡Qué envidia! Porque no estuve ahí en ese tiempo. Yo creo que eran parientes tuyos. Pues yo Puede creo que ser. Sí, yo creo que sí, porque mi tatarabuelo. Yo creo que mucho más antiguos. Bueno, pero eso sí. Pero no te preocupes, porque Daniel confiaba tanto en Dios que no se preocupó, porque él sabía que orar a él, que a hacer esta acción de adoración a vista y paciencia de todas las personas no iba a tener en él alguna condenación. Por lo tanto, ¿sabes lo que hizo él en ese momento de angustia y de aflicción? Hoy, pues. ¿Oró? Sí, oró a Dios. ¿Sabes por qué? Porque él confiaba en Dios, que es el objetivo de esta clase, poder descubrir que podemos confiar en Dios en todo momento. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Envió a su ángel y cerró la boca de los leones que estaban ahí para que no tocaran a Daniel. ¿Qué hambre habrán tenido? Yo creo que sí, Por porque era un castigo. Sí, pues si yo muero de hambre todo el tiempo. Es que tú tienes un estómago muy grande, León. Ay, qué crees. Pero en ese momento Daniel confió en Dios. Dios envió a su ángel, cerró la boca de los leones y no le hicieron nada. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que este rey Darío, a pesar de que era de otro pueblo, de otra tribu, él quería mucho a Daniel y él estaba muy triste porque él no quería que sucediera esto, pero se vio atado por estas leyes que él mismo firmó. Y resulta que dice la palabra de Dios que este rey se fue a acostar sin comer, sin que le tocara música y ni siquiera durmió por estar preocupado por Daniel. Y resulta que Daniel estaba confiado, tranquilo, en ese foso lleno de leones, pero en donde no le hicieron nada. Wow. Resulta que al otro día, el rey Darío fue rápidamente a ver a Daniel y le dijo: Daniel, al Dios que tú sirves te ha podido librar. ¿Y qué crees tú que le dijo? Ay, bueno, sí, no sé. Es que la verdad no sé, porque si hubiera sido un león yo me lo hubiera comido. Claramente. Pero resulta que Daniel le pudo decir, ay, leones. Resulta que Daniel le pudo decir que Dios, que su Dios, este Jehová Dios al que nosotros servimos, lo pudo librar del foso de los leones, de estos leones hambrientos que estaban ahí porque mandó a su ángel para que cerrara la boca de estos leones. ¿Y sabes qué? Lo otro que sucedió, que estas personas malas que le tenían envidia a Daniel, fueron condenados también. El rey Darío llevó a Daniel libre frente a todo el pueblo y ahora empezó a decirle: miren, aquí están representados estos gobernadores y sátrapas, en donde ya ahí el guardia está listo para llevarlos al foso de los leones. Y dice la palabra del Señor que fueron llevados ellos y sus familias. Y cuando entraron al foso de los leones los hicieron pedazos. Exactamente. Porque a Daniel no le había sucedido nada. Porque este Dios a quien nosotros servimos es un Dios todopoderoso, que nos ayuda, que nos guarda, que nos cuida. Así y que si Así nosotros tenemos confianza en Él, en todo esto que estamos pasando, niños, quizás estamos desesperados, quizás tenemos tristeza, a lo mejor estamos pasando algún problema, pero Dios es el sustento para nuestras vidas. Por eso, en esta clase, al igual que la clase anterior, era importantísimo poder anunciarle a los niños, ¿cierto, Leons? Que hay un Dios en quien nosotros podemos confiar en todo momento, en toda circunstancia, Leons. Por eso, en esta hora, te invito a ti que
que tú le digas a tus papitos también que pueden confiar en Dios. Así es. Si tú ves que ellos están afligidos, que tienen a lo mejor tristeza, que a lo mejor no saben qué hacer, Leons, invítales Sí. tú también a que ellos puedan confiar en Dios. Así que en esta hora vamos a hacer una oración para terminar esta clase, para terminar esta historia tan hermosa que hemos contado de Daniel, un personaje muy importante en el pueblo de Israel. Así que cierra los ojitos, Leons, Bueno. o inclina tu cabecita. Igual ustedes tienen sus ojitos, inclinen sus O si no, me cabecitas. los voy a comer a todos. ¡Ah! En señal de reverencia, Bueno, sí, ahí sí. en señal de reverencia a nuestro Dios, y voy a hacer una oración para todos nosotros. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por poder estar reunidos de esta manera compartiendo tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, como lo hizo Daniel en ese momento de aflicción, a lo mejor de desesperanza, pero él sabía en quién había creído. Él sabía en quién había confiado, y nosotros sabemos también que tenemos un Dios todopoderoso en el cual podemos confiar y que jamás nos va a dejar. Te pedimos por medio de Jesús que tú pongas en nuestro corazón paz, que pongas en nuestro corazón esta confianza para tener en todo momento y en toda circunstancia de nuestra vida y saber que te tenemos a ti y que tú jamás nos vas a dejar, como nunca dejaste a ninguno de tus hijos. Amén. En todas las historias que salen en tu palabra. Así es. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos también por medio de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, niños, espero que les haya gustado esta clase Adiós, de esta historia de Daniel. Sí, y nos vamos a despedir con Leons. Nos vemos también la próxima clase, que va a ser muy pronto. Que el Señor les bendiga. Adiós. Chao, Leons. Chao. Despídete. Adiós, Chao. niños, que estén bien. Adiós.